Listo. Hola, buenas Hola, noches. hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, María Camila, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Está Andrea, quien va a moderar la conversación de hoy, dos muy talentosas psicólogas que desde ya admiramos y respetamos mucho. Yo me ausento un ratico de la transmisión y las dejo que conversen sanamente. Muchas gracias, yo muy feliz de estar aquí. Cami, qué rico tenerte en este espacio. Muchísimas gracias nuevamente, como dice Pedro, por aceptar la invitación. Esta es nuestra tercera conversación Sanamente. Para nosotros desde Sanamente es súper valioso, pues sentir como cada mes se conectan personas y empiezan a disfrutar de estas conversaciones que a todos nos competen, que todos los días nos están atravesando en nuestra vida personal, en nuestras relaciones, en nuestra vida social. Y más que buscar que este espacio sea un espacio de sanación, es una invitación también a la autorreflexión, al autoconocimiento y también es una invitación como a reconocer esto como parte de los procesos también del ser, ¿cierto? Como cada vez permitirnos conectar más con ese ser y con todos los procesos que podemos estar habitando en nuestra vida. Entonces, sin más preámbulos, Cami, quiero que nos cuentes de ti, cuéntanos sobre tu formación, cuéntanos qué haces y por qué crees que hoy te invitamos a este espacio. Bueno, no, Andrea, pues primero darte las gracias porque realmente estoy súper contenta de estar aquí conversando contigo y con todas las personas que se están uniendo en este momento. Me siento súper feliz, súper contenta de poder hablar además de este tema. Yo creo que, bueno, ya iremos desarrollándolo más, pero súper importante, súper valioso, muy bonito además, aunque no parezca, pero súper bonito. Entonces, bueno, pues te cuento y les cuento a todos un poquito sobre mí. Yo soy psicóloga de la Universidad de Antioquia y además soy especialista en psicología clínica y de la salud. Ya tengo realmente como aproximadamente unos 5 años de experiencia específicamente en procesos de atención clínica y de salud, pero más o menos ya unos 7 años largos de experiencia como psicóloga. Entonces, bueno, hablar de este tema realmente me parece muy bonito, me parece muy valioso, muy importante y espero realmente que esto que salga hoy acá, pues a todas las personas que están hoy acompañándonos, les pueda generar realmente, pues no solamente como dices tú, ese proceso de autoevaluación, de autorreflexión, de conocerse también un poquito en medio de la generalidad, pues sino también la oportunidad de despejar todas sus dudas, de preguntar, de interactuar, que lo bonito de estos espacios realmente pues es ese. Adicional de lo relevante que empieza a ser la conversación alrededor de la ansiedad, porque es evidente que a nivel nacional y a nivel mundial, como consecuencia también como de la pandemia, hemos empezado a tener más conversaciones a propósito de la ansiedad, se está convirtiendo en un diagnóstico muy común y se está convirtiendo también en una de las causas de riesgo psicosocial más altas en las empresas. En este momento también como consecuencia como de los hábitos que hemos construido alrededor como del qué hacer, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, Cami, ¿qué podrías decirnos tú sobre la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿A qué llamamos ansiedad? Bueno, André, pues realmente si lo ponemos en términos como muy técnicos, quizás como muy de definición, podríamos decir que la ansiedad es una respuesta psicofisiológica natural que tenemos todas las personas. Absolutamente todas las personas tenemos esta respuesta en cualquier momento de nuestra vida y ante diferentes situaciones. Es decir, que es algo normal, no es como que si te sientes ansioso, inmediatamente tienes un trastorno de ansiedad. No, lo que pasa es que la ansiedad es una respuesta natural que tenemos todas las personas ante situaciones que nos representan como una amenaza o un peligro. Y lo sentimos en dos vías sensoriales muy importantes, ¿no? El cuerpo, como pues nuestro primer canal de contacto con el entorno, entonces sentimos cambios físicos, pero también pues a nivel emocional, psicológico, a nivel mental, entonces también aparecen pensamientos de una índole particular, también empezamos a experimentar ciertas emociones y pues en términos generales la ansiedad es esto,
De lo que tú decías ahorita, es bien importante puntualizar que a veces como el sobrediagnóstico hace que entonces muchas personas crean que tienen un trastorno de ansiedad cuando realmente pueden no ser así. Puede ser que estén experimentando en algunos momentos de su vida eh, pues la ansiedad sin que necesariamente sea pues algo clínicamente significativo o patológico, un trastorno. Me encanta que lo menciones. ¿Cómo podemos diferenciar síntomas de ansiedad que son normales, como reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo y de nuestra psique frente a alguna situación, ¿cierto? ¿Cómo podemos diferenciar entonces esa situación de ansiedad a un trastorno de ansiedad? Listo, súper valioso porque creo que a todo el mundo le va a dar esto una luz muy importante y es que como la ansiedad es una respuesta ante algo que nos amenaza, es decir, que nos hace sentir en peligro, que sentimos que nos puede hacer daño, pues lo normal o lo esperable es que aparezca ante un estímulo, pues, de este tipo, ¿no? Es decir, pongamos un ejemplo, si yo voy por la calle sola o solo, caminando por un sector que está solo, que es peligroso, que tiene una mala iluminación, lo esperable es que yo tenga, tanto a nivel mental como físico, respuestas que me hagan sentir ansioso o ansiosa. ¿Sí? Y esto debería ser esperable, debería ser normal, porque es que mi cuerpo se está preparando para protegerse o para escapar o para luchar si es que así lo necesita. Pero supongamos que si yo estoy en mi casa, estoy tranquilo, estoy viendo una película o estoy hablando con mi familia, estoy teniendo una cena y de repente me empiezo a sentir así, pues claramente no hay nada que me haga sentir que estoy en peligro, pero sí estoy experimentando ansiedad. Cuando la ansiedad empieza a aparecer en momentos en donde es innecesaria, en donde no me sirve de nada, no es funcional, además es muy frecuente y donde empieza a interrumpir mis actividades diarias, mi cotidianidad, pues empiezo entonces a pensar que de pronto ya no es una respuesta tan natural porque ya no es tan adaptativa. Entonces, ahí digamos que empezaríamos a pensar que podría ser algo más clínicamente significativo. Tenemos otro invitado. Tenemos otra mitad. Perfecto. Me parece súper importante esto que lo mencionas alrededor de cómo podemos diferenciarlo, porque también hay algo que tú mencionas que es muy valioso y es que tendemos a psicopatologizar todo. Y es muy común en el discurso coloquial que escuchemos todo el tiempo personas autodiagnosticándose o al principio de ansiedad, depresión, de, ¿cierto? A todo lo volvemos un trastorno sin reconocer que también hace parte, ¿cierto? Cuando hablamos incluso de estrés, hablamos de estrés positivo como una reacción frente a una situación. Entonces, esto es muy valioso. Ahora, a propósito de la ansiedad y a propósito de esta conversación o del ejemplo de la familia, es muy común escuchar sobre el concepto ataques de pánico. ¿A qué llamaríamos un ataque de pánico? ¿Cómo se siente un ataque de pánico? Bueno, yo creo que la primera palabra que podría utilizar alguien que ha experimentado un ataque de pánico es que es aterrador. Y realmente es una experiencia que para la persona que la vive es muy angustiante. El ataque de pánico se acompaña de síntomas físicos muy intensos, sobre todo físicos. Y quiero hacer como aquí el énfasis en que la persona que la experimenta realmente cree que físicamente algo está mal y está pasando algo que puede llevarlo a una situación grave en términos de su salud. Porque los ataques de pánico son unas respuestas que tiene nuestro cuerpo en momentos esporádicos, a veces sin ningún detonante como muy claro, y que nos hace sentir que nos vamos a desmayar, que no podemos respirar bien, una sensación de opresión en el pecho, que nuestro corazón late muchísimo más rápido de lo que debería, que empezamos a sudar, que empezamos a tener escalofríos, una oleada de calor, que se nos duermen las manos. Y si lo ponemos en un contexto en el que no entendemos qué nos pasa, pues lo lógico es que pensemos, ¿cierto? Como que nos estamos enfermando, que algo malo está ocurriendo. Y es un motivo como de consulta muy habitual, sobre todo en los servicios de urgencias, porque las personas creen o que están teniendo un infarto o que están teniendo un ataque cerebrovascular o algo muy grave que afecta a su salud y cuando les empiezan a hacer
todos los exámenes y todos los estudios resulta que todo sale bien. Y cuando, pues obviamente empezamos a explicar de qué se trata esto, es difícil de comprender por qué físicamente me siento así a raíz de un tema que pues es netamente como emocional, ¿no? O psicológico, para no ponerlo como solamente desde el plano de lo emocional, que es un tema netamente psicológico. Y entonces el ataque de pánico se convierte un poco en el miedo a sentir miedo. Entonces se convierte también en que empiezo a ser demasiado hipervigilante y a tener muchísimo terror de volver a experimentar lo mismo. Y paradójicamente eso es lo que casi siempre vuelve a desencadenar otro ataque de pánico. Tremendo eso, porque es real, o sea, cuando tú hablas con personas que han sufrido ataques de pánico, la primera sensación es, me está dando un ataque cardíaco, ¿cierto? ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, si estás en tu casa, un ataque de pánico de un ataque cardíaco, por ejemplo, o de un accidente cerebrovascular? Pues, realmente sí es como la primera experiencia, Andrea, realmente es súper difícil que la persona por sí misma pueda darse cuenta o hacer esa diferenciación de, pues, qué me está pasando. De hecho, lo último que se le ocurre a una persona que está experimentando esto es que pueda estar teniendo un ataque de pánico, ¿cierto? Lo que sí puede pasar es que en eventos posteriores, es decir, cuando se repite, ya la persona puede tener como un porcentaje de autoconocimiento y también de conocimiento de la situación, del cuadro del ataque de pánico, que también le permite hacer como un mejor discernimiento. Si es una primera vez, estoy casi segura que es bien difícil poderlo reconocer. Casi siempre amerita atención médica en los primeros eventos, por lo que te digo. Las sensaciones físicas son reales. Es decir, yo quiero que a todo el mundo le quede súper claro que no es que el paciente o la persona, para no ponerlo en términos de paciente, la persona que está experimentando el ataque de pánico, no es que se esté imaginando los síntomas, realmente los está sintiendo, realmente siente el adormecimiento en alguna parte de su cuerpo, realmente no puede mover alguna parte de su cuerpo, realmente su corazón va más rápido, realmente no puede respirar bien. Sí, todos estos síntomas físicos son reales y los está experimentando. Entonces, ¿qué puede pasar después y qué sería como lo ideal? Que en el proceso de entender que estoy experimentando ataques de pánico, yo pueda entonces darme cuenta que lo que me está ocurriendo no es algo netamente orgánico o físico, sino que estoy reviviendo pues esta situación. Es también como de alguna manera una necesidad que la persona empiece a identificar ese patrón de pensamientos que empiezan a aparecer durante el ataque de pánico, que son muy característicos. Entonces el miedo a perder el control, el miedo a volverse loco, es realmente un temor muy intenso hacia algo inespecífico y que cuando yo empiezo a tener conciencia de ese miedo, de esa emoción y de, por ende también de esos pensamientos, y no les huyo, no los empiezo a evitar, no empiezo a querer dejar de sentir inmediatamente, sino que empiezo es más bien a traerlo a la conciencia y a saber lo que me está pasando, empiezo a ver que el ataque empieza a disminuir su intensidad. Entonces Me ahí encanta eso ya. que mencionas sobre hacer consciente las sensaciones y los pensamientos para reconocer que estábamos teniendo un ataque de pánico y un ataque cardíaco, por ejemplo. Cami, ¿qué dirías tú o cuál dirías tú podría ser ese kit de emergencia para una persona que está teniendo o sufriendo un ataque de pánico? ¿Tú qué le recomendarías, por ejemplo, a las personas que nos están acompañando hoy en la conversación y que posiblemente han atravesado un ataque de pánico o conocen personas a su alrededor que han atravesado un ataque de pánico? ¿Tú qué les recomendarías hacer? Bueno, yo creo que cuando uno ya empieza como a saber, ¿cierto? Ya como que listo, seguramente si tienes llamémoslo así, diagnóstico de que has tenido un ataque de pánico, es porque ya has tenido el primero. Entonces, siempre es muy importante tener muy claro que la información me aleja
de la evitación. Cuando yo empiezo a saber qué es lo que me está pasando y por qué me está pasando, entonces ya no le tengo tanto miedo, ¿sí? Y cuando yo dejo de sentir tanto miedo a esas sensaciones, van a disminuir muy probablemente la intensidad en la que se presentan. ¿Mm? Cuando yo empiezo a reconocer, por ejemplo, Andrés, que mira, en el tema de los ataques de pánico, las personas hacen asociaciones de sus síntomas físicos al ataque de pánico, incluso en situaciones realmente muy cotidianas. Alguien, por ejemplo, que haya tenido un ataque de pánico y sube las escaleras muy rápido, no sé, 2, 3 pisos, sube las escaleras volando y llega al tercer piso y empieza a sentir que su corazón va súper rápido y que su respiración está agitada, la asociación que hacen no es porque acaba de subir las escaleras súper rápido y es una respuesta normal de su cuerpo a ese esfuerzo físico, sino que una vez empieza a asociarlo con el ataque de pánico. Entonces pongo este ejemplo es porque dentro de esas herramientas que yo puedo tener y debería empezar a adquirir, es a reconocer y a discriminar esa naturaleza de esas reacciones, ¿sí? Porque no todo lo debería estar asociando al ataque de pánico, ¿sí? No todo tiene que ver. Dos, obviamente, y yo creo que una de las más grandes y las más importantes es no tratar de escaparse de lo que me está pasando. Entre más yo trate de escapar, de suprimir, de eliminar completamente mi emoción, mi pensamiento, ese sobreesfuerzo por hacer eso me genera demasiada ansiedad. Entonces, ansiedad y va a aumentar claramente esa respuesta psicofisiológica, ¿sí? Es muy importante que cuando uno también empieza a reconocer este proceso, tenga algunas estrategias como muy prácticas, como muy incluso lúdicas, pequeños habladorcitos o pequeñas notas o mensajes que me ayudan a mí a que tenga como un regulador externo, ¿no? Entonces como que yo tengo desde afuera algo que me recuerda que lo que estoy viviendo es transitorio, que no se va a quedar conmigo, que no me está dando un ataque, que no me voy a morir en ese momento, ¿sí? Y que de manera tal vez muy voluntaria no puedo tener ese mismo procesamiento mental por el mismo ataque, por la misma crisis, si está por fuera de mí algo recordándomelo y eso me ayuda un montón. Educar a las personas que tengo a mi alrededor también ayuda mucho, ¿sí? Si las personas que conviven conmigo o mis amigos o mis compañeros saben que en algún momento yo puedo experimentar esta situación, no funciona el cálmate, ¿sí? No funciona el quédate tranquilo, ¿sí? Porque pues si fuera como esa instrucción no funciona tan bien, ¿no? Entonces cuando empezamos a tener una persona que, por ejemplo, me ayuda a guiar mi respiración cuando yo no lo puedo hacer por mí mismo, pues eso me ayuda, por ejemplo, a disminuir la sensación de que no me está entrando el suficiente aire a mi cuerpo, ¿sí? La falta de oxígeno es lo que hace que yo sienta que se me duermen las manos, que se me duermen las piernas, que se me duerme la cara, porque no respiro bien. Entonces, las estrategias ayudan un montón. Eso como en términos muy generales, ¿no? Ahora, cada persona en su individualidad tendrá algunas que le funcionan mejor que otras y podrá encontrar, porque no a todos nos funciona lo mismo, entonces podrá encontrar qué siente que lo contiene más, ¿sí? Pero la contención, vuelvo y como que digo, no tiene que ver con la necesidad de suprimir la emoción ni de suprimir lo que me está pasando en ese momento, sino de entenderlo, de reconocer que está ahí para no tenerle ese miedo a sentirlo, que es lo que va a aumentar la posibilidad de que esto ocurra. Perfecto. Me voy a volver un poco a algo que mencionaste que me parece muy importante, y es que cuando tenemos una persona al lado que está sufriendo un ataque de pánico, que está sufriendo de ansiedad muchas veces, no tenemos los recursos para acompañarle. Entonces, a veces nosotros hablamos desde el principio del cuidador, ¿cierto? Nos convertimos en los cuidadores de personas y a veces no tenemos los recursos emocionales, incluso como verbales, para acompañar. ¿Cómo yo
siendo una persona que sufre de ansiedad y que recurrentemente está sufriendo de ataques de pánico, puedo comunicar que esto es algo que me pasa a las personas, a mis seres queridos, a mi red de amor o entorno. Y dos, yo como cuidador o cuidadora o cuidadore puedo entonces también acompañar a estas personas. Ujú. Súper bonito como tocar también ese tema porque a veces estamos del otro lado y no sabemos qué hacer, estamos viendo que nuestro ser querido está en esa situación y casi que nos da a nosotros también de solo verlo ahí Total. en ese momento de tanta angustia. Mm, yo creo que hay que también empezar a quitar, y creo que todos de a poquito hemos intentado trabajar en este tema y es quitar el tabú que hay alrededor de todo lo que tiene que ver con lo mental, con lo psicológico, con lo emocional. Porque nos da pena, porque nos da pena decir que algo nos está pasando, porque a veces yo prefiero decir que es que me estoy infartando a que estoy teniendo un ataque de pánico, o sea, da menos pena decir eso y no debería ser así. Entonces, tenemos también que empezar a hablar con mucha libertad de eso que nos está pasando, de no sentir esa vergüenza, porque si fuera algo por decisión, evidentemente no lo estarías viviendo. Yo creo que cuando tú conoces a alguien que ha tenido una experiencia de estas y le preguntaras si en algún momento estaría dispuesto a repetirla, yo atrevidamente podría decir que cero personas dirían que estarían dispuestas a volverla a repetir. Es más, una de las estrategias que se han venido como utilizando para el manejo de la ansiedad y la terapia de exposición y al paciente le cuesta mucho y por eso como psicoterapeutas también tenemos que tener pues unas bases y unas herramientas como muy adecuadas para poder llevar a un paciente a una terapia de exposición, porque es que creo que ninguno de nosotros, así como que a la ligera, estaríamos dispuestos a repetir algo que nos genera tanto miedo. Entonces, claro, poder hablar del tema y cuando soy yo, no el que lo está expresando, sino el que lo está escuchando, también saber cómo validar a esa persona que está confiando eso que le está pasando en mí. Porque es que una cosa es que listo, yo me abro y yo lo cuento, pero resulta que es que también cuando yo estoy en la posición de receptor de esa información, ¿sí? Estoy escuchando al otro, tengo también que tener la capacidad de poderlo validar de manera que no se sienta tampoco que a mí o no me interesa lo que me está contando o lo estoy minimizando, no le estoy dando la importancia suficiente, ¿sí? O creo que es una bobada. Entonces también yo como acompañante puedo también, lo primero que puedo hacer es validar al otro y es decirle, si no sé de lo que me está hablando, decirle, no sé de lo que me estás hablando, pero entiendo que esto es muy importante para ti, pues vamos a mirar qué hacemos y conocemos y aprendemos del tema juntos y miramos cómo lo podemos manejar, ¿sí? Pero a veces, y muchas, en muchas situaciones ocurre incluso desde el amor, pero es invalidante, ¿no? Es como, no, no te sientas así, no es tan importante, no te está dando nada. No es para Y tanto, estás exacto, exagerando. exacto. Entonces, eso tiende a ser inmediatamente una barrera a la otra persona para que cuando le esté pasando no me lo diga. O sea, ya le puse ahí como la primera traba, porque ¿qué va a pasar? Pues yo me voy a anticipar a que si yo ahora le cuento que me está pasando, me va a decir que es que estoy exagerando, o que no es para tanto, o que no pasa nada, o que tranquilo, o tranquila. Y pues, evidentemente, cuando nosotros entramos como en esa práctica de la validación del otro, también le abrimos ese canal de comunicación para que sea mucho más fluido. Luego está el tema de ser, dime, No, 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 continúa. no, listo, entonces, luego está como el tema de ser cuidador, cuidadora o cuidador de la persona que tiene un trastorno de ansiedad. En general hablemos de los trastornos de ansiedad o del tema como de ser cuidador de una persona que tenga cualquier situación
de salud física o mental es bastante retador. O sea, ser cuidador es una tarea a veces bastante desgastante y que puede poner incluso en riesgo la salud física y mental de esa persona que está cuidando. Entonces, pensar en qué recursos tengo yo para poderle brindar al otro en ese cuidado es muy importante. Yo no puedo dar de lo que no puedo o no tengo, ¿sí? Yo no puedo prometer cielo y tierra si no lo puedo hacer. Entonces también como cuidador yo tengo que establecer qué le puedo dar al otro. Si lo único que puedo hacer es acompañar, eso ya de por sí es valiosísimo. Y si yo me puedo informar, pues mucho mejor. Y si yo entonces también me puedo vincular al proceso terapéutico de esa persona y conocer cuáles son esas estrategias que mejor le funcionan o en qué línea está trabajando para yo no alejarlo de ese proceso terapéutico, sino al contrario, como volverlo a traer para que se enganche, ven, recuerda que cuando te está pasando esto, tu terapeuta, tu psicólogo, tu psicóloga te dijo como que pusieras en práctica tales y tales cosas, tales actividades, eso como cuidador ya es es algo muy valioso que yo puedo hacer por la otra persona, ¿sí? Entonces, no hay un que pueda hacer, ¿sí? Pero desde mi propia capacidad, yo sí me puedo como entrenar un poquito, informar un poquito en cómo permitirle al otro pues, transitar ese proceso de, de tratar o de trabajar sobre eso que le está ocurriendo y de yo pues, ser una compañía valiosa y productiva en ese camino. Cami, ¿cómo sé que debo buscar ayuda? Bueno, mm, yo creo que en nuestra sociedad y culturalmente, muchos de nosotros crecimos con la idea de que teníamos que ser capaces con todo y de que podíamos con todo y que además podíamos solos. Y esto puede llegar a ser bastante nocivo para nuestra salud y para nuestro bienestar. Cuando yo noto y soy consciente de que algo está ocurriendo en mí que hace que eh, yo no me sienta tan bien, que no pueda hacer mis actividades diarias, que yo no pueda tener como mis relaciones con normalidad como normalmente las tengo, que resulta que es que ya me estoy restringiendo y estoy evitando un montón de espacios y de situaciones porque la ansiedad ya no me está permitiendo, ¿sí? Pues tengo que saber que no tengo que poder con todo y que además pues no tengo por qué sabérmelas todas solo porque me pasa a mí, ¿sí? A veces también necesitamos quien nos ayude a aprender sobre nosotros mismos y a entender lo que nos está ocurriendo para que yo mismo pueda hacer algo. Ir al psicólogo no es ir a donde alguien del que te vas a volver dependiente, ni al que vas a estar amarrado el resto de tu vida, ni el que vas a necesitar para poder enfrentar el resto de las situaciones que te van a pasar. Es para que tú puedas tener las suficientes herramientas y habilidades para enfrentar luego por tu propia cuenta lo que te esté pasando, ¿sí? Pero si yo no sé cómo hacerlo, pues no no voy a tener mucho éxito, ¿no? Entonces también hay que desmitificar un poquito esa, ese pedir ayuda, aún tengo que esperar a haber tocado fondo, a que ya la situación se me haya salido totalmente de control, a que ya definitivamente mi vida está súper limitada, mis relaciones súper limitadas, mi capacidad productiva súper limitada, para que casi que por obligación me toque ir a una terapia o recibir un tratamiento, sino que si yo lo empiezo a identificar desde temprano, pues lo puedo empezar a hacer desde ese momento. ¿Sí? Cami, ¿cuándo no es suficiente el psicólogo para trabajar un proceso de ansiedad? Bueno, eso es una pregunta que voy a dar una respuesta que a mí casi no me gusta dar y digo depende, porque es que cada caso es muy particular y
es muy de cada uno de nosotros, ¿no? Yo no soy enemiga de los psicofármacos, pero siempre he pensado que cuando entramos en un proceso de manejo psicofarmacológico es fundamental tener el acompañamiento psicoterapéutico, porque es que cuando nosotros nos estamos enfrentando, por ejemplo, a un trastorno de ansiedad o un cuadro de ataques de pánico, si lo dejamos solamente en el medicamento, probablemente mis síntomas físicos van a desaparecer, pero no estoy haciendo nada por lo que está ocurriendo a nivel psicológico, es decir, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel de mis comportamientos. Entonces, la probabilidad de que no vaya a tener mucho éxito en el mediano o en el largo plazo va a ser muy alta, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante tener presente que nosotros, si empezamos a sentir que realmente durante el inicio del proceso psicoterapéutico la carga sintomática es tan intensa que me incapacita, probablemente el medicamento, el tratamiento farmacológico me va a ayudar a despegar, ¿cierto? Porque es que a veces necesito controlar realmente toda esa experiencia sintomática tan desagradable para poder llevar a cabo el proceso psicoterapéutico, ¿sí? Voy a Entonces, aprovechar que ya vamos por la mitad de este tiempo, es increíble cómo uh-huh. corre el tiempo, ya llevamos 35 minutos y esto se va volando. Para recordarles que esta conversación se nutre también de las preguntas de ustedes. Nosotros desde Sanamente tomamos algunas preguntas que nos hicieron, las hemos traído un poco como a esta conversación, pero si van surgiendo preguntas de lo que vamos conversando Cam y yo, los invito a que nos llenen ese chat de preguntas para que aprovechemos este tiempo al máximo. Y antes de continuar con esta conversación, quisiera también preguntarte, Cami, ¿puede la alimentación inferir en la ansiedad o en los síntomas de ansiedad en una persona? Realmente casi todo lo que nosotros hacemos y tenemos como hábitos de vida saludable o no tan saludable, tienen un impacto en lo que nos pasa, ¿no? En lo que sentimos y en la experiencia de nuestras emociones y en este caso de la ansiedad. ¿Mm? Ah, yo creo que en algún momento tal vez sí hemos tenido como alguna cercanía con alguien que haya experimentado ansiedad o yo mismo he experimentado ansiedad, me dan recomendaciones como ven, bájale a tales alimentos, no comas tantas cosas o por ejemplo bájale a la cafeína, porque sí hay alimentos obviamente que pueden generar una activación mayor pues a nivel fisiológico que pueda aumentar la probabilidad de que yo pues desencadene una experiencia de ansiedad mucho más intensa. ¿Cuál es la recomendación? Que es como medio ñoñis, pero pues que en realidad es muy valiosa, pues es que siempre mantener unos buenos hábitos de vida y un balance en lo que hacemos, eh, pues nos va a ayudar claramente a que todo nuestro cuerpo, nuestro organismo, toda nuestra integralidad como humanos, pues funciona relativamente bien, ¿no? Pues tener la expectativa de que no, pues no lo vamos a sentir nunca más. No, eso es irreal, ¿sí? Pero la alimentación y todo lo que entra a mi cuerpo, pues obviamente va a tener un impacto. Y ahí como que cuando digo lo que entra a mi cuerpo, me alejo un tris de solo lo que es la alimentación, sino realmente todo lo que yo consumo, ¿sí? Tiene un impacto y tengo que saber que eso va a estar ahí. Ahora, no es un factor realmente determinante, es decir, no porque yo coma esto o deje de comer esto, ya me va a dejar de pasar o me va a pasar. No, eso sí es un rotundo no y me atrevería como así como a hacer énfasis en eso porque no porque yo deje de tomar café me va a dejar de dar ansiedad, ¿no? O porque sí, claro, o sea, es una parte, es un factor, pero no es determinante.
Claro, no es una fórmula mágica, no es como estoy teniendo síntomas de ansiedad que son recurrentes, igual es culpa del café, igual dejo el café, Ujú, entonces igual ya no voy a tener ansiedad, no es tan simple. Volviéndonos un poco como al principio de la conversación, tú mencionabas ahorita algo que me parece súper importante y que habla del concepto de la normalización de las emociones o la validación de las emociones. Y que esta normalización o validación de las emociones no solamente es en un sentido personal, ¿cierto? De la autovalidación, de la autonormalización de estas emociones, sino también dentro de la normalización y validación social de las emociones que por mucho tiempo, de cierta forma, hemos como sociedad castrado, pues esa es la palabra que voy a usar. ujú. Casualmente hoy conversaba con una compañera y ella me decía, como ustedes no se acuerdan cuando eran chiquitos, y a mí me pasó, que uno decía, estoy aburrido, como con un poco de esa ansiedad, ¿cierto? Estoy aburrido, y lo primero que le decían a uno en la casa, pues venga, yo lo doy oficio para que se desaburra. Un poco pasa con las emociones y uno ve mucho memes y ve mucho como conversaciones de Instagram, de Reel, de TikTok alrededor de esto y es como, ay, estoy ansioso, pues no estés ansioso, ay, estoy triste, pues no estés triste, ¿cierto? Como si fuera tan simple. Y nos hemos acostumbrado mucho como a este discurso que castra todo el tiempo el cómo te sientes y que invalida todo el tiempo cómo te sientes y de repente nos damos cuenta que no sabemos cómo convivir con las emociones. Entonces, hay algunas estrategias que socialmente, como tú lo mencionabas, se convierten un poco también como de culto y entonces hablábamos del deporte, por ejemplo, aquí lo mencionaba Pedro, el deporte ayuda mucho, sí ayuda mucho, pero también el deporte se puede convertir en una compulsión. Muchas personas empiezan a utilizar como a trasladar la emoción a otras acciones que se vuelven compulsivas. Pues así como el deporte, pues a veces es el cigarrillo, ¿cierto? Es como todo en medida, o sea, el hecho de que tú tengas ansiedad y hagas deporte no va a anular la ansiedad. Ayuda, por supuesto, sí, pero no es la única forma de transformar eso que está pasando. O sea, no te va a salvar o no te va a sanar. El deporte por sí solo no te va a sanar. El uso o no uso de la cafeína frente a la ansiedad no te va a liberar. Lo único que va a ayudar a transformar este proceso de ansiedad es empezar a trabajar en la construcción de esas emociones o la concepción de esas emociones, ¿cierto? Claro. El trabajo también se puede volver una evasión compulsiva, por supuesto, ¿cierto? Nosotros en psicología le decimos un poco de la catarsis, ¿cierto? Catarsis es un poco como trasladar la emoción y hacer otras cosas para hacernos los bobos, las bobas, ¿cierto? Como que empezamos a evadir. El concepto es evadir la emoción a través de otras acciones. Y evadir es invalidar o quitarle la normalidad a estas emociones finalmente. Entonces, ahorita alguien nos preguntaba sobre cómo trabajar con los pensamientos compulsivos. ¿Tú qué recomendarías para trabajar en esos pensamientos compulsivos? Esos Bueno, pensamientos obsesivos, compulsivos, que son repetitivos y que de alguna manera también se convierten como en esos activadores de la ansiedad. bueno, antesitos de contestarte esa pregunta, voy a como decir algo al respecto de eso que nos estabas diciendo ahorita, y es que la mayoría de nosotros no crecimos teniendo una buena educación emocional, si lo queremos llamar de esa manera. Yo en mi ejercicio profesional me he encontrado a veces con mis pacientes, con mis consultantes, en situaciones en donde no pueden ni siquiera nombrar lo que sienten, porque no saben, porque nos cuesta mucho reconocer nuestras propias emociones, porque culturalmente hay emociones que las calificaron como buenas y emociones que las calificaron como malas. Entonces, pues si yo tengo algo que está calificado como malo, pues, no quiero estar ahí. Voy a evitarlo o voy a tratar en la medida de lo posible de no experimentarlo bajo ninguna circunstancia. Y entonces me voy a sobreesforzar por irme siempre hacia lo que se ha denominado como bueno. Y pues es que no hay emociones buenas ni malas, es que solamente hay emociones.
toda la gama emocional, las personas las experimentamos como una respuesta normal. Y lo bonito de todo esto sería que los que ya somos adultos, pues aprendamos como a conectarnos con esa experiencia emocional, ¿sí? Que de pronto no la hemos tenido desde que estamos chiquitos. Y los que no somos no son tan adultos o que están en un proceso, por ejemplo, son profes y trabajan con niños o desde cualquier especialidad trabajan con niños o son papás, mamás, pues acercar mucho a los niños desde muy temprano a, a ese reconocimiento de esas emociones como una experiencia simplemente normal de todas las personas, ¿sí? Que no nos hace más, no nos hace menos, no hay emociones buenas, no hay emociones malas. Y cuando empezamos como a caminar por ese mundo, por ese camino de las emociones normales, pues también empezamos a dejar de evitarlas y entonces empieza a dejar de pensar que si tengo, que si estoy triste es porque ya estoy deprimido, que no puedo dejar que la otra persona me vea que estoy asustado, que algo me da miedo, ¿sí? A no sentir vergüenza porque algo me ofendió, me hizo sentir mal, ¿sí? A no comerme la rabia o la ira, ¿sí? Por no quedar mal con el otro. ¿Mm? Entonces, eso respecto a lo que mencionabas hace un momentito del tema emocional. Ahora, ya particularmente de la pregunta que me leía sobre los pensamientos obsesivos y las compulsiones, vamos a tener como esa diferenciación un poquito clara y es como que cuando hablamos de obsesiones siempre estamos hablando de pensamientos y cuando hablamos de compulsiones hablamos de la conducta. Mm, lo que a veces conocemos como las obsesiones, que es como pues pensar recurrente o constantemente sobre algo, es porque por alguna razón esa idea nos genera cierta respuesta emocional eh, en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando yo este ejemplo ha sonado como en muchos espacios, pero cuando yo no quiero pensar en algo y me estoy diciendo no pienses en algo, ya estoy pensando en eso. Sí, entonces probablemente ninguno de ustedes esté pensando ahorita en, no sé, en lo que va a cenar mañana. Pero si yo les digo, no piensen en lo que van a cenar mañana, muy probablemente van a empezar a pensar en la cena de mañana. ¿Sí? Es un ejemplo pues muy sencillo, pero eh, cuando nosotros nos ponemos en función de eliminar pensamientos, diciéndonos de no pensar en algo, tratando de no pensar en algo, estoy segura que vamos a volver a pensar en eso, ¿sí? ¿Cuál es como la mejor forma de lidiar con el pensamiento obsesivo? No es ir directamente al pensamiento obsesivo, sino lo que hay detrás de ese pensamiento obsesivo, ¿sí? El pensamiento obsesivo solamente es lo que llega a mi conciencia, pero lo que hay detrás de todo eso, eso puede ser un mundo de cosas muy individuales y muy particulares. ¿Mm? Las personas que normalmente eh, tenemos la tendencia como a sobrepensar, a engancharnos mucho en una situación y la pensamos y la pensamos y la pensamos, o en el pensamiento obsesivo como tal, pues necesitamos ir a la naturaleza, ¿sí? De ese pensamiento, que es lo que me hace que yo me mantenga ahí. Probablemente no es el pensamiento como tal, ¿sí? El pensamiento es solo la expresión consciente de eso, ¿sí? Cuando yo entro en ese proceso de reconocer que lo que me pasa y lo que yo experimento y lo que yo siento es solamente como un pedacito de lo que yo soy
y de lo que me compone. Lo que nosotros hacemos consciente es muy chiquitico. Si las personas fuéramos realmente conscientes de todo lo que pensamos, por ejemplo, en un día normal, no podríamos hacer casi nada más. Solo No, tendríamos que estar total. pendientes de lo que pensamos, porque nosotros estamos pensando todo el tiempo. Y el cerebro, por economía, pues automatiza muchos procesos y muchas respuestas, porque si no, no sería ni siquiera viable la existencia. Entonces nosotros damos respuestas muy automáticas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo ante diferentes situaciones. Nosotros no pensamos en todo lo que hacemos. Y ese dicho como el pensar antes de actuar realmente implica hacer bastante consciente ese proceso, porque nosotros no lo hacemos consciente la mayoría de las veces. Damos respuestas muy automáticas. Y esas respuestas automáticas tienen que ver con lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia vital, desde que somos niños, niñas, pequeños, chiquitos, hasta ahora, ¿sí? Entonces, la forma que tenemos de reaccionar ante las situaciones, de responder ante el conflicto, de solucionar los problemas, de vincularme con el otro, casi siempre son respuestas automáticas y no están realmente pasadas por el pensamiento consciente. ¿Sí? No sé si me desvié un poquito, pero creo que No, está traté de dar como súper la bien. respuesta. Ujú. Fernanda nos dice, ¿cómo disminuir el dolor en el pecho? Llevo varios meses padeciendo ansiedad y ataques de pánico y no logro que se vaya el dolor. Bueno, ahí digamos que es muy importante primero saber si el dolor está siendo constante o es un dolor que aparece cuando aparece la ansiedad. Porque muchas veces nos enfrentamos a una percepción de un dolor que está relacionado con el miedo a sentir el dolor. Entonces me da tanto Ujú. miedo sentir el dolor en el pecho que me vuelvo hipervigilante a lo que está pasando en esta zona de mi cuerpo. Entonces, si medio algo me ocurre, lo percibo como un dolor, ¿sí? Si de repente me encuentro en que no estoy respirando tan bien, lo más probable es que yo sienta esa sensación opresiva o de que no me entra el suficiente oxígeno para poder realmente sentir que estoy respirando bien. Entonces, es una respuesta de pronto un poquito vaga, pero cualquier experiencia física que yo tenga en relación a la ansiedad, necesito poder discriminarla, ¿sí? De si es realmente un dolor que está asociado a algo orgánico o es que es un dolor que aparece en determinados momentos o en determinadas situaciones de la experiencia de la ansiedad. Y que era como lo que tal vez hace un ratico te decía, como el tema de las palpitaciones, ¿no? A veces simplemente es una respuesta que el cuerpo está teniendo frente a cualquier otro estímulo distinto y yo, ¡pum!, ya lo tengo tan asociado a la experiencia del ataque de pánico o de la ansiedad que inmediatamente lo siento, lo engancho y lo explico y lo justifico, es a partir de ahí. Perfecto. Nicolás nos dice, los pensamientos obsesivos se pueden pensar como lo mismo que los pensamientos intrusivos. No, realmente son distintos. Los pensamientos intrusivos no tienen que ser iguales todas las veces o sobre el mismo tema. Los pensamientos obsesivos sí tienden a ser siempre sobre una misma situación eh, o sobre una misma dinámica de algo. Los pensamientos intrusivos pueden ser diversos, de un contenido diferente, cada pensamiento, pues aleatorio. Perfecto. Ya nos quedan solamente 6 minutos, entonces vamos a ir cerrando. Esto se fue Se fue volando, súper rápido. pero para cerrar, es horrible. Pero Cami, para cerrar, ¿cómo piensas tú puedo empezar a trabajar en tener buenos hábitos que favorezcan a mi bienestar mental y emocional? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que las personas y que yo trato como de enseñarle a las personas que siempre pasan por mí en algún momento es que cuando miramos la salud o el bienestar lo tenemos que ver como un todo, ¿sí? Tenemos que
vernos no como personas por pedacitos ni fragmentados, ¿sí? Nuestro cuerpo es el canal de comunicación con nuestro entorno, ¿sí? Con el mundo realmente en el que vivimos, ¿sí? Pero sin nuestra mente, sin lo que compone nuestro sistema psicológico, si lo llamamos así, que es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, pues tampoco estaríamos en conexión con nada, ¿no? Es decir, un cuerpo solo no es suficiente para la conexión, pero pues una mente sin cuerpo tampoco. Entonces, tenemos siempre que vernos como un todo. Y si yo cuido mi cuerpo, ¿sí? Si yo tengo buenos hábitos, entonces es lo que normalmente nos enseñan: come bien, haz ejercicio, duerme lo suficiente, no te excedas en ciertas cosas, eh, está bien, pero si yo no cuido tampoco de mi bienestar emocional, de mi salud mental, pues probablemente mi cuerpo esté muy bonito, muy sano, exámenes 20 de 10, un cuerpo que me haga sentir feliz, eh, pero pues si mi experiencia eh, vital no está siendo pues como coherente con esa salud física, pues tampoco, ¿cierto? Nos ayuda. Empezarnos a conocer, empezar a, bueno, normalizar lo que hablábamos hace un rato, nuestra experiencia vital, nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pensamos, darnos cuenta de que no todo lo que pensamos es la realidad, no siempre nuestra mente tiene la razón, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos un cuadro, una predisposición, un trastorno de ansiedad. Los pensamientos ansiosos casi nunca tienen la razón, ¿sí? Entonces no podemos creer 100% lo que la mente nos está diciendo. Y cuando yo entro como un poco en ese no luchar contra mí, en ese no luchar contra lo que me siento, en ese no evitar estar en contacto con lo que no me gusta o con lo que me desagrada, pues también empiezo a tener menos tensión, menos presión y lo puedo vivir, lo puedo transitar de una manera más sana, más amable. Bueno, hoy fuimos tres en esta conversación, Dorotea también Sí. se unió todo el tiempo. Cami, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Para las personas que no te conocen, ¿cómo te pueden empezar a seguir en tus redes? Bueno, pues en mis redes estoy como ps.mariacamilanr, todo pegadito. Entonces ahí estoy constantemente pues compartiendo muchas cosas con ustedes, contenido de diferentes tipos. Realmente esto lo hago desde el amor y desde el interés que siento realmente porque la salud mental y el bienestar sea de acceso para todo el mundo. Es que nos merecemos vivir bonito, una vida que valga la pena, que tenga sentido para cada uno desde nuestra propia experiencia vital. Yo creo que partiendo de ahí, pues podemos empezar con algo. Gracias, Cami. Nosotros desde Sanamente estamos totalmente de acuerdo con eso. Nosotros sentimos que es importante tener conversaciones alrededor de la salud mental y el bienestar físico que sean de acceso para todos. Es por eso pues que estamos como construyendo estas conversaciones. Sanamente es una plataforma que busca acompañar a las personas desde procesos de salud mental y física. Ahorita estamos pues trabajando en una página web que permita tener acompañamiento virtual para todos. Para las personas que no nos conocían y que hoy se están conectando a esta conversación, los invitamos también a seguirnos en _sanamente.co en Instagram para que sigan conociendo qué está pasando con nosotros, se empapen de este contenido que estamos creando y mes a mes estamos construyendo esta conversación, invitando a otras personas. Si tienen temas de los que les gustaría que conversemos, escríbanos en el interno de Sanamente para que puedan ustedes también pues como participar de estas conversaciones. Adicional, si ustedes quieren ser parte de los orientadores también que van a acompañar esta plataforma de Sanamente, también pueden escribir internamente para empezar a, mejor dicho, estamos recibiendo hojas de vida. Entonces, súper invitados, gracias por conectarse hoy. Hoy pues
tuvimos la oportunidad de leer a personas nuevas, es muy rico seguir teniendo estas conversaciones, a nosotros nos llena el corazón saber que esto que estamos haciendo puede tener una resonancia superior y puede conectar con el bienestar de ustedes y puede invitarnos a reflexionar a todos. Entonces, Cami, muchas gracias por este tiempo, Pedro también, a los que se conectaron, gracias. Finalmente, este espacio nosotros lo construimos, pero no es sin ustedes. Entonces, esto es un tejido que queremos seguir nutriendo cada vez más. Y nuevamente, pues, finalmente, muchas gracias a Camila que se unió hoy a esta conversación y a través de su experiencia nos compartió de forma muy amorosa sus conocimientos. Entonces, una feliz noche para todos, muchísimas gracias y nos vemos dentro de un mes. El tema que viene va a estar súper, súper importante. Entonces, ahí les vamos contando. Un abrazo muy grande. Gracias, André, gracias, María Camila. Yo creo que me atrevo a decir que aguanta una segunda parte de ese tema. Se quedaron muchas preguntas por ahí flotando, pero bueno, le recuerdo también que la primera parte, este video, esta semana lo van a encontrar en video y en audio en la cuenta de Spotify. Pueden, mediante el link que está en el perfil de Sanamente, encontrar todos los enlaces. Y de nuevo, sí, muchas gracias. Creo que otra vez nos queda mucho tema para reflexionar. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos los que se unieron, realmente disfruté muchísimo estar con ustedes, estar aquí este ratico y pues me ofrezco cuando quieran Eso. a volver. Qué rico, Cami, muchísimas gracias. Listo. Un abrazo muy grande. Bye. Chao a todos.